El director va a inspeccionar las aulas en secreto. Se sorprende al ver a un estudiante negro siendo regañado injustamente por un profesor en su propia escuela. La escuela secundaria Riverside Academy siempre se ha caracterizado por un entorno educativo progresista donde cada estudiante tiene la oportunidad de desarrollarse de manera justa, independientemente de su origen racial o circunstancias. El director Daniel Carter dedicó casi 10 años a forjar esta reputación y se enorgullecía de crear una escuela donde los estudiantes pudieran aprender con respeto e igualdad. Sin embargo, recientemente, algo no iba bien. Al principio, empezaron a llegar cartas anónimas a su escritorio. Eran pocas, pero luego la cantidad aumentó gradualmente. Las cartas no estaban firmadas y tenían palabras temblorosas, preocupadas y frustradas. Estimado señor Carter, algunos profesores no tratan a los estudiantes de forma tan justa como usted cree. Vemos que algunos estudiantes son tratados injustamente solo por su color de piel, pero tenemos demasiado miedo de hablar. No todos los estudiantes reciben el mismo respeto. Estas acusaciones no tenían pruebas, ni los nombres de los remitentes, pero inquietaron a Carter. Al principio, pensó que podrían ser malentendidos de los estudiantes, pero, cuando los padres también empezaron a enviar cartas, ya no se podía descartar como coincidencia. Algunos padres negros reflexionaban que sus hijos se sentían aislados, sin el mismo apoyo que otros estudiantes. Algunos profesores tenían actitudes sesgadas y hacían comentarios que hacían sentir menospreciados a los estudiantes. Cuando Carter planteó el problema en una reunión con los profesores, sus reacciones fueron completamente diversas. Algunos profesores se sorprendieron y se preocuparon, preguntándose si algún colega realmente estaba mostrando actitudes discriminatorias sin darse cuenta. Otros lo negaron de inmediato, diciendo que simplemente los estudiantes eran demasiado sensibles a pesar de haber enseñado de forma justa y profesional. En cuanto al personal administrativo, simplemente negaron con la cabeza, diciendo que nunca habían oído hablar de este problema. Carter no acusó a nadie, pero sus instintos como líder le decían que algo se estaba ocultando, que algo andaba mal. Si esto era solo un malentendido, ¿por qué tantos estudiantes y padres planteaban el mismo problema? Si todos los profesores eran justos, ¿por qué sus alumnos se sentían tratados de forma diferente? Sabía que la verdad no podía estar solo en el papel ni encontrarse en los informes de los profesores. La única manera de descubrirla era él. Preséntelo con sus propios ojos. Los pensamientos inquietantes nunca abandonaron la mente de Daniel Carter, especialmente al entrar a la escuela esta mañana. Las cartas anónimas, los comentarios de padres y alumnos, y la evasión de algunos profesores en la reciente reunión, aún persistían en su mente como una pieza de rompecabezas que no encajaba. Sabía que para descubrir la verdad no podía simplemente sentarse en su oficina a leer informes de números desalmados. Necesitaba presenciar de primera mano lo que realmente estaba sucediendo en las aulas, donde cada regla y estándar ético de enseñanza debía seguirse con la máxima seriedad. Esta mañana, sin previo aviso, Carter salió de su oficina y caminó por el pasillo de la escuela. El sonido de bolígrafos garabateando sobre papel, voces leyendo en voz alta desde las aulas, se mezclaba con las suaves risas de los estudiantes intercambiando notas. A primera vista, todo parecía ordenado y pulcro, tal como siempre había querido construir la imagen de la escuela, pero eso no fue suficiente para tranquilizarlo. Al pasar por el aula de literatura, vio al señor Simmons enseñando con energía a los alumnos, que parecían concentrados en la historia. La clase de al lado también transcurría con normalidad. La señorita Harley participaba en una sesión de preguntas y respuestas con los alumnos. Su voz era amable, pero a la vez autoritaria. Pero al llegar al aula de matemáticas, se detuvo de repente. Una voz no se parecía a la de ningún profesor que hubiera oído jamás. Si hubieras pensado más en lugar de ser perezoso, no harías preguntas tan estúpidas. El tono era frío, con un toque de sarcasmo, no instructivo, sino más bien una burla mordaz y dura. Carter frunció el ceño y se detuvo justo delante del aula de matemáticas 10B, donde la señorita Henderson estaba de pie frente al pizarrón. Con los brazos cruzados, su expresión llena de irritación miró a un alumno cabizbajo. «Siempre hay una excusa», continuó. Su voz rebosaba de desdén. «A los alumnos como tú nunca les importa». Ahora no había duda. El desprecio era evidente en cada palabra que decía. Carter se quedó quieto un instante. Observando por la ventana del aula, la clase estaba en un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a hablar. Algunos alumnos parecían incómodos, otros estaban encorvados. Sobre sus escritorios, como si temieran que si miraban directamente la situación, ellos también se convertirían en el próximo blanco de la ira de su profesor.
Pero lo que más lo enfureció fue ver al estudiante de pie al frente de la clase, Marcus Robinson, un chico negro de 14 años, un estudiante relativamente inteligente, pero siempre un poco tímido. Apretaba las manos, sus dedos temblaban sobre el escritorio, sus delgados hombros se sacudían como si intentara ocultar su debilidad. Carter podía verlo claramente. La vergüenza y el dolor se reflejaban en el rostro de Marcus, como si lo estuvieran exponiendo frente a toda la clase. Lo juzgaron sin piedad por una pregunta que cualquier estudiante podría haber hecho. La señorita Henderson no se detuvo. Dio un paso al frente, se inclinó y habló con voz firme y baja, lo suficientemente baja como para no extenderse demasiado, pero lo suficientemente alto para que toda la clase lo oyera. Por eso nunca sacarás buenas notas, Marcus. No eres el tipo de estudiante que puede seguir el ritmo de los demás, ¿verdad? El silencio en el aula se volvió repentinamente más aterrador que nunca. Carter sintió una oleada de calor que lo inundó. Nunca pensó que presenciaría algo así en la misma escuela que dirigía. No era la severidad de un profesor, era humillación pública. Un cuchillo invisible que se clavaba profundamente en la autoestima de un niño. Nadie habló para defender a Marcus. Nadie se atrevió a oponerse. Los estudiantes de la clase intercambiaron miradas preocupadas, pero ninguno se atrevió a hablar. Carter sabía que si no actuaba ahora, este silencio se convertiría en una vergonzosa complicidad. Respiró hondo y dio un paso al frente. Abrió la puerta para entrar al aula. Nadie en la clase notó su presencia hasta que el sonido de la puerta al abrirse resonó en la silenciosa sala. Toda la clase se giró para mirar. Henderson S. Congelo. Su expresión cambió rápidamente de la confianza a la sorpresa y luego al cansancio. Marcus seguía cabizbajo, pero cuando oyó que se abría la puerta, la levantó ligeramente. Sus ojos llorosos reflejaban la imagen del director. Al entrar en la sala, Carter se quedó justo en la puerta. Su mirada, tranquila pero aguda, escudriñando la sala antes de detenerse en el profesor que estaba frente a él. Henderson intentó mantener la compostura, pero había algo en los ojos de Carter que la inquietaba. La miró directamente. Su voz era baja pero poderosa. «Señorita Henderson, ¿qué está pasando aquí?» La atmósfera en el aula era densa como una nube oscura antes de una tormenta. Marcus Robinson permaneció inmóvil en su asiento. Sus hombros rígidos a cada respiración, como si lo ahogara la vergüenza que lo rodeaba. Mantuvo la cabeza gacha. Sus ojos fijos en los números sin sentido de su cuaderno. Su mano agarraba el bolígrafo como si fuera lo único que lo mantenía anclado en este momento. La señorita Henderson se quedó justo frente a la clase, con los brazos cruzados sobre el pecho, la postura practicada de alguien que estaba demasiado familiarizada con el poder absoluto. No necesitaba gritar ni golpear el escritorio con las manos. Su tono frío y burlón bastaba para que los estudiantes se sintieran aplastados bajo el peso invisible de su desprecio. «No me sorprende que tus notas sean tan malas». Henderson Ladio la cabeza. Sus palabras, como un cuchillo, hirieron la autoestima de Marcus. «Déjame adivinar. Culparás a la profesora, ¿verdad?» Marcus apretó los labios con más fuerza, pero no dijo nada. Sabía que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. La señorita Henderson no era el tipo de profesora que toleraba la rebeldía. Cualquiera que hubiera caído bajo su mirada, sabía que junto a él algunos estudiantes intercambiaban miradas inquietas. Algunos bajaban la cabeza fingiendo concentrarse en su trabajo. Otros simplemente se daban la vuelta fingiendo no ver ni oír nada. Pero todos podían sentir la injusticia ocurriendo ante sus ojos. Nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a defender a Marcus. Henderson no se detuvo. Dio un paso adelante, inclinándose hacia el escritorio de Marcus. Haciéndolo sentir como si estuviera siendo rodeado, me pregunto. Empezó a sonreír levemente, formándose en sus labios. ¿Crees que eres especial? Hizo una pausa. Una delgada sonrisa vacía se dibujó en su rostro antes de desaparecer. Porque he estado enseñando aquí lo suficiente como para saber una verdad. A los estudiantes como tú. Hizo una pausa por un momento, dejando que las palabras flotaran en el aire. Cada sílaba caía lentamente como una maldición que atrapaba a Marcus en la impotencia. Siempre tienden a quedarse atrás. La clase, las palabras golpearon como un mazo. Marcus contuvo la respiración. Su corazón se encogió. La sala se quedó más silenciosa que nunca. Puede que los otros estudiantes no hayan hablado, pero todos entendieron lo que ella insinuaba. Esto no era solo una reprimenda sobre la tarea o la actitud.
Era un juicio lleno de prejuicios. Era una acusación no basada en la capacidad o el esfuerzo, sino únicamente en el color de su piel. Marcus sintió que sus oídos le quemaban la garganta, pero no pudo decir ni una palabra. Sabía que si hablaba ahora, su voz podría quebrarse, temblar, romperse, y eso era exactamente lo que Henderson quería, porque eso sería una prueba de que él no podía hacerle frente. Ya había hecho esto antes con otros estudiantes, y seguiría haciéndolo a menos que alguien la detuviera. Carter permaneció en silencio junto a la puerta del aula, con las manos apretadas en puños. Una rabia silenciosa y latente se extendió por su cuerpo. No era un arrebato de ira, sino una furia profunda y fría. La furia de alguien que presencia una injusticia y es incapaz de hacer la vista gorda. Así no era como un profesor debía tratar a sus estudiantes, y no iba a permitir que esto continuara ni un segundo más sin dudarlo. Carter abrió la puerta. La puerta crujió con fuerza, rompiendo el silencio opresivo de la sala. Todos los estudiantes voltearon la cabeza. Marcus levantó la vista con los ojos muy abiertos. Conmocionado e incrédulo, como si no pudiera creer que alguien hubiera intervenido en esta situación, Henderson se estremeció por un breve instante. Carter vio un destello de confusión en su rostro, pero desapareció rápidamente. Respiró hondo, recuperando su habitual compostura arrogante, y se giró para mirarlo. «Señor Carter», dijo con voz firme, pero delatando la tensión en sus ojos, «estás aquí en mi clase sin previo aviso». Carter no respondió de inmediato. Recorrió la sala con la mirada, observando el rostro de cada estudiante antes de posar la vista en Marcus. El chico seguía temblando ligeramente, pero había logrado apretar las manos bajo el escritorio intentando estabilizarse. Luego se giró hacia Henderson. Su mirada era aguda, su voz tranquila, pero autoritaria. La señorita Henderson dijo lentamente. Cada palabra sonaba clara, sin dejar espacio para la evasión. «¿Qué está pasando aquí?» Henderson parpadeó, con los brazos aún cruzados frente al pecho, como si intentara ocultar la fugaz tensión en su rostro en el momento en que Carter entró. La atmósfera del aula se congeló. Todos los sonidos parecían absorbidos. La sala. Dejando solo un silencio sofocante, las miradas de los estudiantes se dirigieron hacia él. Algunos con sorpresa, otros llenos de esperanza, como si fuera la primera vez que alguien entraba en Ed para romper la injusticia a la que se habían acostumbrado. Y luego estaba Marcus. El chico seguía sentado allí como una sombra olvidada en un rincón de la clase, pero sus ojos estaban llenos de dolor y desesperación. Henderson recuperó rápidamente la compostura. Una leve sonrisa se formó en sus labios. No era una sonrisa amistosa, sino más bien una de falsa confianza, como si intentara tranquilizarse a sí misma más que a nadie. «Oh, hola, señor Carter», solo le estaba dando a Marcus una lección sobre responsabilidad. Carter no dudó. No se dejaba engañar fácilmente con palabras suaves ni con falsas apariencias. Henderson podría ser capaz de engañar a los estudiantes, asustándolos para que callaran ante la injusticia, pero no podía hacer eso con él. Se acercó a Marcus, quien seguía sentado con la cabeza gacha y los hombros rígidos como un pájaro joven atrapado entre una manada de animales salvajes. «¿Estás bien, Marcus?» Marcus asintió levemente. Pero Carter podía ver claramente que no estaba bien en absoluto. Ningún niño podría estar bien al ser humillado por un profesor frente a sus compañeros, tratados como si fueran inferiores e inútiles. Los ojos del chico estaban húmedos de lágrimas, pero se mordió el labio con fuerza intentando que su voz no temblara. Carter sintió un dolor agudo en el pecho, no solo por Marcus, sino por todos los niños que tuvieron que soportar tal injusticia en silencio. Se giró hacia Henderson. Su mirada era tan afilada como una cuchilla y su voz, aunque no fuerte, era lo suficientemente fuerte como para captar la atención de todos. La señorita Henderson Carter dijo. «Despacio, ¿qué está pasando aquí?» Un momento de silencio inquietante llenó la sala. Henderson. Parpadeó de nuevo, pero esta vez la confianza en sus ojos flaqueó, pero no era de las que se echan atrás. Fácilmente. «Señor Carter», dijo, su voz aún mantenía una apariencia de calma. «Solo intento ayudar a Marcus a entender que en la vida no siempre puede confiar en que otros lo salven de las consecuencias de su falta de esfuerzo. Creo que, como educador, estará de acuerdo conmigo en que los estudiantes necesitan ser responsables de sí mismos, ¿verdad?» Enfatizó la palabra responsabilidad como si estuviera probando si Carter caería en la trampa de su razonamiento, pero él simplemente la miró, su expresión inmutable. «¿Crees que enseñar responsabilidad humillando a un estudiante frente a la clase es un método educativo efectivo?»
Henderson presionó los labios, sus ojos ahora mostraban signos de irritación. No lo estoy humillando, solo le estoy dando una lección. Si no soy estricta, nunca aprenderá nada. Carter levantó ligeramente la barbilla, su tono seguía siendo tranquilo, pero ahora más brusco. Entonces, ¿puedes explicarme qué lección le estás enseñando a Marcus? ¿Cómo soportar la humillación o cómo aceptar ser tratado injustamente sin poder hablar? El aula estaba completamente en silencio. Algunos estudiantes levantaron la vista, mirando a Henderson, esperando ver cómo reaccionaría. Henderson apretó los dientes, claramente disgustada de que los estudiantes estuvieran observando esta situación en lugar de tener miedo. Señor Carter, dijo, con la voz ahora más molesta. No creo que deba interferir con mis métodos de enseñanza de esta manera. Tengo más de 10 años de... Tengo experiencia en el aula y sé que es lo mejor para ayudar a mis alumnos a progresar. Quizás pienses que soy un poco estricta, pero te aseguro que solo hago mi trabajo. Carter dio un paso adelante con calma, sus ojos se encontraron con los de ella sin pestañear. Entonces, me temo que has estado haciendo mal tu trabajo. Señorita Henderson, cada respiración en el aula parecía detenerse por un momento. Henderson se quedó paralizada. En todos sus años de docencia, nadie le había dicho eso delante de sus alumnos. Carter no se echó atrás. Un profesor no es alguien que se sitúa por encima de los alumnos para juzgarlos. Un profesor no tiene derecho a hacer sentir a los alumnos inferiores o inútiles, y lo más importante, un profesor nunca debe traer prejuicios personales al aula. Su mirada no vaciló y su voz tenía la fuerza de alguien que no se comprometería con la injusticia. He estado aquí lo suficiente para ver exactamente qué está pasando y no permitiré que continúe. Toda la clase contuvo la respiración. Marcus levantó la vista y, por primera vez, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Pero Henderson permaneció inmóvil como si todos sus planes, todo su control, hubieran sido borrados. Abrió la boca, pero la volvió a cerrar, pues no había excusa lo suficientemente fuerte como para cambiar la verdad. Carter no esperó su respuesta. Se volvió hacia la clase. Su voz era profunda, pero llena de autoridad. Me reuniré con la señorita Henderson en la oficina ahora mismo. El aula estaba completamente en silencio, pero todos comprendieron que esto ya no era solo un bote, Marcus, era el cambio que la escuela había estado esperando durante mucho tiempo. El ambiente en el aula se densificó, casi como si se hubiera congelado en el momento en que las palabras de Carter resonaron. Su pregunta no fue fuerte ni dura, pero fue lo suficientemente aguda como para romper cualquiera de las excusas a las que Henderson se aferraba desesperadamente. ¿Y eso significa? Humillándola delante de toda la clase, la pregunta resonó en el aire quieto, haciendo que la sala pareciera haber dejado de respirar. Algunos estudiantes agacharon la cabeza, evitando la mirada de Carter, como si temieran que, al ver esta escena, se vieran envueltos en una batalla desigual entre el director y el profesor. Pero Henderson no se dejaba arrinconar fácilmente. Llevaba más de 10 años enseñando aquí, lo suficiente como para saber que en este sistema educativo los profesores aún tenían poder. Los estudiantes podían quejarse, pero pocos se atrevían a oponerse, y si alguien lo hacía, ella siempre sabía cómo hacerlos parecer equivocados. Una sonrisa seca se dibujó en su rostro. Una sonrisa que no era amistosa, sino una señal de resistencia. Su malentendido, señor Carter. Se encogió de hombros intentando mantener la calma, aunque sus ojos mostraban una ligera vacilación. Solo hago lo mejor para mi estudiante. A veces la disciplina es necesaria si no establecemos estándares. Los estudiantes pensarán que pueden hacer lo que quieran sin esfuerzo. Carter no respondió de inmediato. Simplemente la miró fijamente. Su mirada no estaba llena de ira, sino con el peso de un veredicto. Disciplinar no significa humillar a tus alumnos. Henderson. El aire en el aula se volvió repentinamente más denso. Algunos alumnos miraron al director como si escucharan algo que llevaban mucho tiempo esperando que alguien dijera. Carter dio un paso al frente. Su voz seguía tranquila, pero cada palabra parecía impactar directamente en un punto que Henderson no podía negar. La disciplina no significa propagar el miedo en lugar del respeto. Y la disciplina, desde luego, no significa usar tu poder para imponer tus prejuicios a un alumno solo porque no encaja con el resto de la clase. Esta vez, Henderson no pudo mantener su actitud segura. Apretó la mandíbula. Cruzó las manos frente al pecho como un muro defensivo. No quería admitir lo que Carter acababa de decir porque sabía que si lo hacía, significaría aceptar que estaba equivocada. El señor Carter dijo, Henderson. Su voz se volvió más aguda,
como si intentara defender su postura hasta el final. No creo que debas interferir con mis métodos de enseñanza de esta manera. Tengo más de 10 años de experiencia en el aula y sé que es lo mejor. Para ayudar a mis alumnos a progresar, quizá pienses que soy un poco estricta, pero te aseguro que solo hago mi trabajo. Carter sonrió levemente, pero su sonrisa no transmitía ninguna satisfacción. Era la sonrisa de alguien que sabía la verdad y esperaba que la otra persona aceptara su error. Bueno, entonces me temo que has estado haciendo mal tu trabajo. Henderson. La clase contuvo la respiración. Marcus, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la vista lentamente. Con los ojos llenos de sorpresa, Henderson se quedó atónita. En todos sus años, nadie le había dicho algo así, especialmente a un grupo de estudiantes. Abrió la boca como para discutir, pero Carter no le dio esa oportunidad. Los profesores no están ahí para menospreciar a los alumnos y juzgarlos. Los profesores no tienen derecho a hacer que los alumnos se sientan inferiores o inútiles, y lo que es más importante, los profesores nunca deberían introducir prejuicios personales en el aula. Cada palabra se enfatizaba como una frase que condenaba todo lo que había hecho. Carter sabía que no solo se dirigía a Henderson, sino a todos los alumnos de la clase. Niños que habían estado aguantando en silencio. He estado aquí demasiado tiempo para ver claramente qué está pasando y no dejaré que continúe. Henderson apretó los labios, sus manos apretadas, ya no podía ocultar su incomodidad. Carter se giró hacia Marcus, su voz se suavizó, aunque seguía seria. No has hecho nada malo. Marcus, sigue con tu lección, nos aseguraremos de que nadie te impida aprender como te mereces. Marcus levantó la vista por primera vez en esa clase, sin agachar la cabeza. Henderson apretó la mandíbula, sus ojos brillaron con resistencia, pero sabía que no tenía otra opción. Por supuesto que sí, dijo, tratando de mantener la calma, pero cualquiera podía oír la tensión en su voz. Carter decidió la vuelta. Tranquilo, pero sin intención de ceder, hablaremos de esto en privado ahora mismo. Henderson se dio la vuelta rápidamente y caminó hacia la puerta, pero Carter notó que tenía las manos tan apretadas que se le pusieron blancos los nudillos. No le dijo ni una palabra a Marcus, ni una sola disculpa, ni rastro de remordimiento, y eso solo hizo que Carter estuviera más seguro de que tenía razón cuando la puerta se cerró tras ellos. El ambiente en el aula seguía siendo denso, pero por primera vez ya no se sentía lleno de miedo. Carter no miró atrás, pero podía sentir muchas miradas sobre él, no solo las de Marcus, sino las de todos los estudiantes que habían soportado esto en silencio y no los dejaría callar más. La puerta de la oficina todavía se tambaleó ligeramente después de cerrarse tras Henderson, pero la atmósfera en la sala había cambiado por completo. La tensión de la confrontación había desaparecido. Ya no era la voz aguda y desafiante de un profesor atrapado en una mentira. Todo lo que quedaba era un silencio lleno de preguntas sin respuesta, emociones reprimidas y un chico esperando ser escuchado. Carter respiró hondo, sintiendo el cansancio filtrarse en sus músculos, pero no tuvo tiempo de detenerse. Presionó el botón del intercomunicador, solicitando a su asistente que trajera a Marcus Robinson a la oficina. Unos minutos después, un suave golpe resonó. Tímido y vacilante, entré. Marcus. La puerta se abrió y Marcus entró. Sus ojos brillaban de ansiedad. Todavía llevaba el uniforme, un poco grande, el cuello ligeramente arrugado, como si lo hubiera estado agarrando durante la clase para consolarse. No sabía por qué lo habían llamado, aunque Henderson había dejado. Los años de presión bajo maestros como ella habían condicionado a Marcus a asociar ser llamado a la oficina con un castigo. Carter lo notó en la forma en que el chico estaba de pie, un poco tenso. Su mirada se movía nerviosamente por su escritorio, como si buscara una falta disciplinaria o algún juicio. Sonrió suavemente. Marcus dudó un momento, y luego se dirigió con cautela a la silla frente a Carter. Se sentó, pero su postura seguía rígida, con las manos entrelazadas en su regazo. Carter lo observó un rato, dándole tiempo para adaptarse al silencio y comprender que no había nadie allí para regañarlo. Él. Luego, en un tono tranquilo pero sincero, dijo, «No has hecho nada malo». Marcus, el chico, se quedó paralizado. «Nadie tiene derecho a tratarte así». Marcus. Parpadeó rápidamente y, por un instante, Carter pudo verlo intentando contener sus emociones. Pero entonces, los muros de defensa que había construido a lo largo de los años para protegerse de los insultos y las miradas prejuiciosas comenzaron a agrietarse. Sus labios temblaron ligeramente y Carter vio que sus ojos comenzaban a brillar con lágrimas por primera vez. Esta mañana,
El chico tenía a alguien a su lado. Por primera vez, un adulto le había dicho que no se equivocaba. Marcus tragó saliva con dificultad, apartando ligeramente la cara como si no quisiera que Carter lo viera a los ojos. Pero Carter no se apresuró a hacerle responder. Le dio tiempo a Marcus para aceptar algo que nunca se había atrevido a creer. Finalmente, una vocecita habló llena de vacilación, llena del dolor que había estado ocultando durante tanto tiempo. ¿De verdad cree eso, señor? Carter asintió sin vacilar. No solo lo creo, Marcus, lo sé. El chico seguía sin mirarlo. Ojo, pero su hombro tembló ligeramente, pero siempre me han dicho que no soy lo suficientemente bueno, que nunca podré seguir el ritmo de los demás. Su voz se quebró en su garganta. Lo intento, señor, de verdad que lo intento. Carter sintió una punzada en el corazón. Un niño no debería tener que sentir que necesita justificar su existencia. Lo sé, Marcus, dijo suavemente. Sé que lo has intentado y también sé que no has recibido el apoyo que mereces. Marcus respiró hondo como si intentara contener las lágrimas que amenazaban con caer. Así que, ¿y ahora qué? Señor, esta vez el chico miró directamente a Carter. Sus ojos se llenaron de preocupación y esperanza, y Carter supo que su respuesta cambiaría algo en este chico para siempre. Se inclinó hacia adelante, su mirada firme. Ahora me aseguraré de que esto nunca te vuelva a pasar. Marcus parpadeó como si no entendiera del todo el significado de esas palabras. Ya no tendrás que entrar a clase con miedo todos los días. Nadie te dirá que no eres lo suficientemente bueno, que no puedes. Tú no te lo mereces y quiero que entiendas que nunca tienes que bajar la cabeza cuando no has hecho nada malo. Las lágrimas que Marcus se había esforzado tanto por contener finalmente cayeron, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza ni de impotencia, eran lágrimas de liberación. Carter lo dejó sentarse allí, sin presionarlo para que dijera nada más, simplemente se sentó en silencio, haciéndole saber a Marcus que estaría aquí, que no todos los adultos le daban la espalda. Finalmente, cuando el niño respiró hondo y levantó la vista, Carter vio un cambio en sus ojos. Puede que no fuera confianza inmediata, puede que no fuera fuerza en este momento, pero fue una chispa y eso era todo lo que un niño necesitaba para empezar de nuevo. Marcus salió de la oficina con una mirada diferente, una postura diferente, como si lo que Carter acababa de decir hubiera comenzado a sentar las bases para un cambio dentro del niño. Pero Carter sabía que una sola conversación con el estudiante no era suficiente. El chico podría sentirse escuchado hoy. Pero si el sistema seguía igual, chicos como Marcus seguirían siendo marginados. Carter no podía permitir que eso continuara. Encendió la pantalla de la computadora, redactó un correo electrónico urgente y lo envió a toda la junta escolar y a los jefes de departamento. Reunión urgente a las 2 de la tarde. Hoy, todos los miembros de la junta deben asistir tan pronto como presione el botón de enviar. Carter se reclinó en su silla, su mirada penetrante recorrió la sala. Había estado allí el tiempo suficiente para saber que problemas como este no se podían resolver con una sola decisión. La junta, la fatídica reunión a las 2 de la tarde. La sala de reuniones de la escuela estaba llena. Todos los miembros de la junta presentes. El subdirector Allen, un hombre a punto de jubilarse, tenía una visión conservadora del sistema educativo. Siempre creyó que la estrictez era necesaria. Que los maestros no debían ser monitoreados excesivamente porque perjudicaba su autoridad. Mónica Reynolds, jefa del departamento de matemáticas, se mostró algo indecisa al encontrarse entre el poder y la justicia. Había escuchado quejas de los estudiantes, pero nunca se había opuesto. Elaine Foster, jefa del departamento de orientación estudiantil, siempre se preocupó por el bienestar estudiantil, pero sabía que las reglas de la escuela eran demasiado rígidas para proteger realmente a los niños. La primera capacitación obligatoria sobre igualdad y educación. Todos los maestros deberán recibir capacitación sobre igualdad en la educación. No podemos fingir que todos comprenden completamente sus propios prejuicios inconscientes. Si alguien se niega a participar, no tendrá cabida en esta escuela. Se establecerá un comité de protección estudiantil. Estableceré un comité especial compuesto por maestros, personal de orientación y representantes estudiantiles. Los estudiantes tendrán un lugar para denunciar cuando sientan que han sido tratados injustamente sin miedo a represalias. Trace. Renovación del proceso de evaluación docente. Ya no evaluaremos a los maestros únicamente con base en las calificaciones de los exámenes de los estudiantes. Cada maestro se someterá a encuestas anónimas de estudiantes y padres.
Cualquier comportamiento discriminatorio será documentado y tratado con seriedad. Miró alrededor del salón esperando una reacción. Alan parecía disgustado, pero no pudo objetar. Mónica Reynolds se mordió el labio, aparentemente contemplando lo que acababa de escuchar. La señora Foster asintió lentamente, de acuerdo con las decisiones de Carter. Después de un momento de silencio, Alan suspiró. Su tono era resignado. Si eso es lo que quieres hacer, no me opondré. Carter no respondió de inmediato. Miró a cada persona, una por una, asegurándose de que entendieran lo que estaba a punto de suceder. No hago esto solo porque quiero. Hago esto porque no tengo otra opción. A partir de hoy, esta escuela cambiará. No más discriminación. No más silencio. Nadie sentirá que no pertenece aquí. El silencio finalmente se rompió cuando la señora Foster golpeó suavemente la mesa. Una acción pequeña, pero con gran significado. Un nuevo capítulo para la Academia Riverside acababa de comenzar. Carter salió de la sala de reuniones sintiendo el cambio en la atmósfera. A su alrededor, la reunión había terminado. Se habían tomado decisiones, pero sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. No se hacía ilusiones de que las cosas cambiarían de inmediato. Habría oposición, algunos se resistirían en silencio, sin duda, habría profesores descontentos con la mayor supervisión, pero eso ya no le importaba mientras caminaba por el pasillo de la escuela. Carter notó que muchos grupos de profesores se reunían, intercambiando miradas significativas y susurrando en voz baja. Podía adivinar de qué estaban hablando y, efectivamente, a la mañana siguiente, sus reacciones comenzaron a surgir. No todos estaban listos para aceptar el cambio. Algunos profesores, especialmente aquellos con una larga trayectoria en la escuela, comenzaron a expresar su descontento indirectamente. No lo decían abiertamente, pero su oposición se reflejaba en la forma en que miraban a Carter mientras caminaba por el pasillo. Evitaban mencionar las nuevas decisiones en sus reuniones departamentales como si no existieran. Algunos se quejaban en voz baja de que los profesores ahora estaban siendo demasiado cercanos. Supervisaron que ya no tenían la libertad de enseñar a su manera. El subdirector Allen, quien había aceptado a regañadientes la reunión, no pudo ocultar su incomodidad y evitó a Carter aún más. Solo asistía a las reuniones cuando era absolutamente necesario y cada vez que encontraba maneras de evadir temas relacionados con los cambios en el sistema de evaluación docente, Carter no se sorprendió. Sabía que a personas como Alan y a los maestros pasivo-agresivos no les importaban los estudiantes, solo les importaba mantener su poder y control. Pero lo que Carter no podía aceptar era que algunos maestros mostraran deliberadamente su descontento frente a los estudiantes. 3 días después de la reunión, Carter comenzó a recibir informes sobre comportamiento sospechoso de ciertos maestros. Un profesor de inglés, el señor Michey, se paró frente a su clase y sutilmente declaró: «Parece que ahora tenemos que tener cuidado con cada palabra que decimos o seremos acusados de favoritismo». Otra profesora de matemáticas, la señorita Sanderson, suspiró mientras repartía los exámenes. «Espero que no piensen que sus calificaciones son resultado de mi discriminación. Solo estoy calificando de la manera más justa posible». Como dijo un profesor de gimnasia, el señor Reeves, a sus alumnos: «Nadie siempre te animará si crees que solo quejarte cambiará las cosas. Pronto te darás cuenta de que la vida no es tan simple». Estas no fueron palabras directamente confrontativas, pero fueron suficientes para sembrar la duda en las mentes estudiantiles. Carter sabía que estaban intentando crear una atmósfera de escepticismo, intentando socavar la credibilidad de los cambios que estaba haciendo, y eso era inaceptable. Pero junto con la oposición de algunos profesores, algo más estaba sucediendo, algo mucho más importante. Los alumnos empezaban a sentir que alguien estaba realmente de su lado. Alumnos como Marcus, que habían sido tratados injustamente pero nunca habían hablado, ahora empezaban a encontrar el coraje para contar sus historias. Los alumnos de urgencias, que a menudo se sentían marginados, ahora parecían habiendo encontrado un rayo de esperanza. Incluso los estudiantes que no se vieron directamente afectados reconocieron que algo estaba cambiando, que su escuela se estaba convirtiendo en un lugar más justo. Un grupo de estudiantes comenzó a acercarse a Carter durante el recreo para expresarle su apoyo. Una estudiante de 11º grado, Samantha, le dijo: «Señor Carter, realmente apreciamos lo que está haciendo. Muchos de mis amigos han sufrido discriminación en clase, pero nadie los ha defendido». Antes, un estudiante de 10º grado, Darren, compartió: «Nunca pensé que a alguien en la administración le importara esto. Cada vez que nos quejábamos, simplemente nos decían que no fuéramos tan sensibles».
Pero lo que más conmovió a Carter fue cuando Marcus llegó a su oficina después de clases por primera vez con una sonrisa genuina. El niño ya no bajaba la cabeza al hablarle, se enderezó, sus ojos brillaban y habló con más claridad que nunca. Gracias, Señor Carter. Ahora sé que no estoy solo. Carter sabía que solo porque los estudiantes habían comenzado a sentir que tenían voz, no significaba que la batalla hubiera terminado. Sabía que todavía habría muchos maestros resistiendo en silencio. Quejas de quienes no querían el cambio y desafíos que no había previsto, pero cuando vio a estudiantes como Marcus empezar a creer que merecían respeto, cuando vio a otros estudiantes empezar a hablar, supo que iba por buen camino y, sin importar cuánto durara esta batalla, no se rendiría, porque si un director no podía defender a sus estudiantes, ¿quién lo haría? El ambiente en la Academia Riverside ya no era el mismo. El cambio no se produjo de inmediato ni fue ruidoso, sino que se filtró silenciosamente en cada pasillo y conversación entre estudiantes y profesores. Comenzó con miradas furtivas y sospechosas, luego se convirtió en pequeñas discusiones y finalmente condujo a cambios notables en la forma en que estudiantes y profesores interactuaban entre sí. Marcus Robinson fue la evidencia más clara de este cambio. Al principio, Marcus se mantuvo cauteloso. Estaba demasiado acostumbrado a ser subestimado, demasiado acostumbrado a sentirse el estudiante más débil de la clase, tanto que incluso cuando sabía que contaba con la protección del director, aún no se atrevía a creer que las cosas realmente serían diferentes, pero pronto comenzó a notar las pequeñas cosas que no había visto antes. La señorita Henderson no. Ya no estaba al frente de la clase con su mirada penetrante, buscando a un estudiante para criticar. Ya no había comentarios sarcásticos que resonaban por toda la clase. Ya no había pesadez cuando Marcus levantaba la mano para preguntar. Ya no había miradas de disgusto de sus compañeros, porque ahora todos sabían que Marcus no era el débil. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin que nadie lo mirara, esperando a que cometiera un error durante la clase de matemáticas. Cuando el señor James, el profesor temporal que reemplazaba a Henderson, llamó a Marcus a la pizarra para resolver un problema, dudó un momento. Pero en lugar de las burlas a las que estaba acostumbrado, el señor James simplemente le dijo: «Haz lo mejor que puedas, Marcus». Si comets an error, te ayudaré a corregirlo. Fue solo una frase simple, pero suficiente para que Marcus se diera cuenta de que realmente tenía la oportunidad de mejorar, no solo de ganarse la vida. Blanco de críticas, caminó hacia la pizarra con una tiza en la mano y por primera vez sintió que realmente podía pertenecer allí. No fue solo Marcus quien cambió a otros estudiantes. Gradualmente, se volvieron más audaces al ver la transformación que estaba ocurriendo. Antes, en la escuela, cuando un estudiante era tratado injustamente, el silencio era la única respuesta que todos conocían, no porque no quisieran ayudar, sino porque sabían que si hablaban, serían el próximo objetivo. Pero ahora ese ya no era el caso. Durante una clase de inglés, el señor Mitchell, uno de los profesores que se había opuesto abiertamente a los cambios de Carter, ignoró deliberadamente a un estudiante negro cuando levantó la mano para hablar. El aula se quedó en silencio por un momento, y luego sucedió algo que nunca antes había ocurrido. Otro estudiante, Ean Parker, un niño blanco que tenía una. Siempre. Se mantuvo neutral en todo, levantó la mano y dijo: «Señor Mitchell, creo». Llevaban un rato con la mano levantada. Toda la clase se giró para mirar a Ethan. El señor Mitchell se quedó paralizado por un segundo. No era lo que esperaba. No creía que ningún estudiante se atreviera a ser tan directo. Podría haberlo ignorado. Podría haber encontrado la manera de negarlo, pero la presión en la sala era demasiado evidente. Finalmente, Ascencio a Reganadians. De acuerdo, adelante, puedes hablar. El estudiante negro sonrió levemente, pero no era una sonrisa de alegría, sino de sorpresa y alivio. Alguien finalmente había hablado y eso lo cambió todo. El cambio no solo provenía de los estudiantes. Algunos profesores aún se aferraban a sus viejas formas de pensar, pero no podían ignorar la creciente presión en la escuela. M. Sanderson, quien una vez se burló de la idea de que los profesores fueran monitoreados, ya no se atrevía a expresar su insatisfacción tan abiertamente. El señor Reeves, el profesor de educación física, también había reducido sus comentarios negativos hacia los estudiantes. Nadie quería ser investigado. Nadie quería ser obligado a asistir. Reuniones para explicarse a Carter, pero Carter sabía que aún había quienes se resistían en silencio. No se atrevían a hacerlo públicamente, pero esperaban una oportunidad para recuperar el control y Carter no lo permitiría. Mientras observaba los cambios en los estudiantes, sabía que había dado el primer paso, pero la lucha no había terminado.
Sabía que maestros como la señorita Henderson no eran los únicos en el sistema. Sabía que si no actuaba, estos cambios serían solo temporales, así que comenzó a planificar sus próximos pasos. Realizar encuestas mensuales anónimas a los estudiantes para que pudieran denunciar comportamientos discriminatorios sin temor a represalias, ampliar los programas de capacitación docente, no solo un curso obligatorio único, sino un sistema de capacitación continua dirigido a cambios de mentalidad a largo plazo, imponer consecuencias claras para los maestros que infrinjan las reglas. No solo advertencias simbólicas, sino consecuencias reales. Ese día, después de la escuela, Carter recibió una carta escrita a mano en su escritorio. La letra era clara, pero ligeramente temblorosa. Estimado señor Carter, no sé si realmente lee estas cartas, pero solo quería decirle que siento que antes estaban cambiando. No creía que a nadie le importábamos, pero ahora empiezo a creer que tenemos la oportunidad de ser escuchados. Gracias, estudiante. No había firma ni nombre, pero Carter no necesitaba saber quién lo escribió. Solo necesitaba saber que la justicia estaba encontrando poco a poco su lugar en la escuela. Y no se detendría. Carter se sentó en su oficina con una carta anónima de un estudiante. Las simples palabras contenían una verdad significativa. El cambio había empezado a arraigarse, pero él sabía que para que perdurara, debía reforzarse con acciones aún más contundentes. El siguiente paso era claro: tomar la decisión final con respecto a Henderson y reformar todo el sistema educativo de la escuela tras su suspensión. Carter ordenó una investigación exhaustiva sobre sus acciones anteriores. Inicialmente, se centró en revisar las quejas de estudiantes y padres, pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que no se trataba de un caso aislado, sino de un patrón de comportamiento repetido a lo largo de los años. Los hallazgos lo impactaron y lo enfurecieron más que nunca. Había estudiantes que habían sido humillados por ella hasta el punto de solicitar un cambio de clase. Y algunos incluso abandonaron la escuela. Había padres que habían escrito cartas de queja, pero fueron despedidos con la excusa de un simple malentendido. Había maestros jóvenes que habían presenciado su comportamiento, pero tenían miedo de hablar por temor a represalias o ser etiquetados como poco profesionales. Todo esto había creado un sistema tóxico donde los maestros podían abusar de su poder sin consecuencias, mientras que los estudiantes eran silenciados. No había duda al respecto. No se podía permitir que Henderson regresara. Carter convocó una reunión con la Junta de Educación del distrito después de presentar todas las pruebas. Recomendó firmemente que Henderson fuera expulsado permanentemente del campo de la educación. Esta vez, nadie pudo oponerse. 3 días después se tomó la decisión oficial. El contrato de Henderson fue rescindido permanentemente. Cuando recibió la noticia, fue a ver a Carter por última vez. La puerta de la oficina se abrió de golpe y Henderson entró con un rostro que ya no estaba lleno de arrogancia, sino de pura furia. Señor Carter, no puedo creer que me hiciera esto. Su voz estaba llena de amargura. Y dedicado más de 10 años a esta escuela, y usted simplemente deséchame por culpa de unas cuantas quejas. Estudiantes. Carter permaneció impasible. Se levantó con calma enfrentándola. No es por unos pocos estudiantes, Henderson, es por demasiados estudiantes. Tuviste la oportunidad de cambiar. Tuviste la oportunidad de arreglar las cosas, pero no te importó. Henderson apretó el puño. Su cara roja de ira. ¿Cree que ha ganado? Señor Carter. ¿Cree que cambiar algunas reglas puede borrarlo todo? Este sistema siempre ha funcionado como funciona. Nadie se quedará aquí lo suficiente para verlo cambiar de verdad. Carter la miró directamente. Su voz firme, pero firme. Tienes razón. Una cosa a tener en cuenta. Henderson, el sistema ha estado funcionando mal durante demasiado tiempo y por eso estoy aquí para arreglarlo y tú ya no serás parte de él. Henderson lo fulminó con la mirada. Por unos segundos antes de girar la cabeza con arrogancia y salir de la oficina por última vez. La puerta se cerró de golpe tras ella y con ella un capítulo oscuro en la historia de la escuela. Cerró oficialmente, pero despedir a Henderson fue solo el primer paso. Carter sabía que, si no tenía cuidado, otro Henderson ocuparía el vacío y todo volvería al punto de partida. Así que decidió hacer algo sin precedentes en la historia de la Academia Riverside: reevaluar a todo el personal docente. Algunos profesores no estaban contentos, sentían que la recontratación era una señal de desconfianza hacia quienes habían trabajado allí durante años.
Temían que los nuevos profesores cambiaran por completo la forma en que la escuela enseñaba, pero a Carter no le importaron sus objeciones. Quería profesores que realmente valoraran a los estudiantes, no aquellos que solo se preocupaban por su propio poder. Así que estableció nuevos criterios para la contratación. Los profesores deben demostrar comprensión. En cuanto a la igualdad en la educación, deben estar dispuestos a participar en programas de capacitación continua. Deben mostrar empatía y apoyo a los estudiantes en lugar de imponer una disciplina estricta. Más del 30% del antiguo personal docente fue reemplazado al año escolar siguiente. Los nuevos docentes provenían de diversos orígenes, pero todos compartían una cosa en común: querían crear un ambiente de aprendizaje justo para todos los estudiantes. Una de las nuevas docentes, Rachel Meyer, había trabajado anteriormente en una escuela prestigiosa antes de transferirse a Riverside. En la reunión de nuevos docentes, le dijo a Carter, solía enseñar en un lugar donde los estudiantes de color no tenían voz, donde quienes eran tratados injustamente no tenían forma de defenderse. No podía cambiarlo allí, pero estoy muy feliz de tener la oportunidad de hacerlo aquí. Carter asintió sabiendo que había encontrado verdaderos aliados con el nuevo personal docente. Carter continuó implementando reformas más profundas. Sistema de orientación estudiantil. Cada estudiante tendría un asesor docente para monitorear su desarrollo, lo que les ayudaría a no sentirse aislados. Participación estudiantil en las evaluaciones docentes. Los docentes serían evaluados no solo por sus superiores, sino también por sus propios estudiantes. Formación continua para profesores. Deben asistir a una formación anual obligatoria sobre igualdad y equidad en la educación. Una mañana, Carter caminaba por el pasillo de la escuela. Ya no se oían risas burlonas de los profesores. Ya no se oían miradas temerosas de los alumnos. Vio a Marcus sentado con un grupo de amigos, riendo y bromeando. Naturalmente, como si nada hubiera pasado, el chico ya no mantenía la cabeza gacha. Otro grupo de alumnos debatía una lección con entusiasmo, sin dudar en hacer preguntas. Al final del pasillo, un nuevo profesor guiaba pacientemente a un alumno, sin frustración ni imposición de disciplina. Carter sonrió con dulzura. La lucha nunca había sido fácil, pero hoy, por primera vez en años, supo que había devuelto la escuela a su verdadera misión. El pasillo de la Academia Riverside estaba bañado por la luz dorada del sol matutino, pero no era solo luz física, sino un cambio que se extendía por este espacio. Una sensación de nuevos comienzos, de un futuro fresco. Los pasillos, antes abrumados por el miedo, ahora estaban llenos de animadas conversaciones, la risa alegre de alumnos y profesores que realmente se preocupaban. Carter caminó lentamente por el pasillo, asimilando los cambios que él y los estudiantes habían creado juntos. Los nuevos maestros, contratados no solo por su experiencia, sino también por su compasión y espíritu innovador, escuchaban a los estudiantes, fomentaban la creatividad y creaban un ambiente de verdadera equidad educativa. Los estudiantes ya no evitaban la mirada de sus maestros al caminar por los pasillos. Ya no bajaban la cabeza, ya no tenían miedo cuando los llamaban a la junta. Las discusiones eran más animadas que nunca. Las clases ya no eran un lugar donde los maestros imponían sus ideas, sino un lugar donde los estudiantes tenían la libertad de expresar sus opiniones sin temor al ridículo ni al despido. Riverside había sido una vez un lugar donde estudiantes como Marcus Robinson se sentían sin voz, donde los estudiantes de color aceptaban en silencio la discriminación, pero ahora todo había cambiado. Carter pasaba por las aulas de segundo año cuando escuchó una voz detrás del señor Carter. Se giró y Marcus Robinson corría hacia él, pero este ya no era el Marcus del pasado, el chico que una vez tembló ante la burla del maestro y bajó la cabeza con miedo. Juicio hoy Marcus caminó con confianza, sus ojos brillaban tan intensamente como la luz del sol afuera y una sonrisa radiante en su rostro. Carter se detuvo y esperó Marcus. Se detuvo frente a Carter, respirando un poco agitadamente, pero no había vacilación en sus ojos. Señor Carter, el chico respiró hondo como para asegurarse de que lo que estaba a punto de decir no se lo tragaría de nuevo por la garganta, como había sucedido antes. Solo quiero decir gracias. Carter sintió que se le encogía el corazón un poco. Era solo una simple frase, pero cargaba con el peso de todo lo que ese chico había pasado. Años de discriminación, humillaciones frente a sus compañeros, momentos en los que sintió que nunca podría ascender simplemente porque otros habían decidido que no podía. Hoy, Marcus ya no era el chico asustado que una vez fue. Carter hizo una pausa suave, mirándolo con ojos llenos de comprensión. No es nada, Marcus, dijo, apoyando una mano suavemente sobre su hombro. Todos merecen respeto. Marcus asintió. Su sonrisa seguía ahí,
pero esta vez en sus ojos había algo que Carter nunca había visto antes. Esperanza. El chico se despidió con la mano y corrió hacia su aula, donde ya no tenía que temer a nada. La puerta del aula se cerró tras Marcus. Pero Carter supo que otra puerta se había abierto de verdad mientras continuaba por el pasillo. Podía sentir la diferencia, incluso entre el personal. Los rostros familiares de los antiguos profesores seguían ahí, pero nadie se atrevía a oponerse abiertamente a los cambios, y lo más importante, los nuevos profesores estaban creando gradualmente una nueva cultura para la Academia Riverside. La señorita Rachel Meyer, la nueva profesora de inglés, falleció. Por él, ella había enseñado anteriormente en una escuela prestigiosa, pero se mudó a Riverside para ayudar a los estudiantes que habían sido abandonados por el antiguo sistema educativo. El señor Daniel Clark, un joven profesor de matemáticas, reexplicaba pacientemente un problema a un grupo de estudiantes sin regaños ni gestos de frustración. La señorita Elaine Foster, jefa de orientación estudiantil, había comenzado a organizar debates abiertos donde los estudiantes podían compartir sus experiencias sin temor a ser juzgados. La escuela ya no era un lugar de autoridad impuesta, sino un entorno donde la igualdad era el valor central. Carter sabía que la batalla nunca terminaría realmente. Todavía habría profesores que se resistirían en silencio. Todavía habría quienes no estarían dispuestos a cambiar. Todavía habría estudiantes afectados por los prejuicios sociales externos. Pero también sabía que la primera piedra había sido arrojada a las aguas tranquilas. Las ondas se extendían, y lo más importante, los estudiantes habían comenzado a creer que tenían valor. Carter se paró frente a la ventana de su oficina, mirando el patio de la escuela. Allí vio a un grupo de estudiantes blancos y negros sentados juntos, riendo como si la distancia entre ellos nunca hubiera existido. Vio un maestro ayudaba atentamente a un estudiante con dificultades, sin mostrar molestia ni burla. Vio una escuela que finalmente se había convertido en un lugar donde cada niño tenía una oportunidad justa de crecer. Sabía que seguiría luchando, pero hoy, al menos por hoy, pudo respirar hondo y sentir que había hecho lo correcto. La puerta del aula se cerró, pero la puerta de la justicia se abrió. La historia del director Carter y Marcus Robinson no se trata solo de un cambio en un aula o una escuela, sino de la justicia al enfrentarse a la injusticia, de cómo una persona puede marcar la diferencia con solo escuchar y actuar. Carter cambió eso y lo más importante que hizo no fue suspender a Henderson, sino crear un entorno donde estudiantes como Marcus pudieran mantener la cabeza en alto, donde los maestros fueran elegidos por su dedicación, donde la justicia no fuera solo un eslogan, sino un compromiso real. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado una injusticia en tu escuela o lugar de trabajo? ¿Qué harías si vieras que alguien es tratado injustamente? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y compartir este vídeo para difundir el mensaje positivo y suscribirse al canal para no perderse la próxima historia inspiradora. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Henderson puede ser solo una persona, pero representa un sistema que ha existido durante demasiado tiempo, un sistema donde los estudiantes no tenían voz, donde a quienes ostentaban el poder se les permitía manipular e imponer prejuicios sin consecuencias. Pero Carter cambió eso y lo más importante que hizo no fue suspender a Henderson, sino crear un entorno donde estudiantes como Marcus pudieran mantener la cabeza en alto, donde los maestros fueran elegidos por su dedicación, donde la justicia no fuera solo un eslogan, sino un compromiso real. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado una injusticia en tu escuela o lugar de trabajo? ¿Qué harías si vieras que alguien es tratado injustamente? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta. Comparte este vídeo para difundir el mensaje positivo y suscribirte al canal para no perderte la próxima historia inspiradora. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.